La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Oremos por la paz del mundo. Oremos por el pueblo de Palestina y de Israel. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No puede haber paz en Israel si Jesús no está reinando en los corazones. No quiere decir que toda la gente sea cristiana, hermanos. Aquí en Estados Unidos hay de todo tipo de religión, todo tipo de enseñanzas que de alguna forma nos separan, o sea, se separa de las enseñanzas cristianas, pero un gran número de personas en Estados Unidos, de hecho en el siglo XX la nación cristiana a nivel mundial es Estados Unidos. Y se trata también de caminar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, porque hay naciones que son cristianas, pero no necesariamente que son fariseas y no necesariamente con las enseñanzas cristianas. El catolicismo es una enseñanza cristiana, ahí está el testimonio de Cristo Jesús, pero ya vamos a decir, en el catolicismo, en el catecismo, hay muchas falsas enseñanzas. Entonces, pero es Jesús el que se encarga de enseñarnos la verdadera salvación. Entonces, para que pueda haber paz en Palestina, necesitan conocer a Jesús. Yo les decía, Alá es Satanás. Alá es Satanás, hermanos. ¿Por qué? Porque en el libro del Corán hay palabras muy bonitas, hay palabras, dijeras tú, que se oyen bien, pero no se menciona a Jesús como el Mesías, como el príncipe de la paz. El príncipe de la paz es Cristo Jesús. Donde no está Jesús, no hay paz. Así de simple. Entonces vamos a la lectura. Juan 8:39 al 47. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído del Dios, no hizo esto Abraham. Ahora tengan en cuenta que los musulmanes se reconocen como hijos de Abraham, y lo son en la carne. La descendencia de Ismael es la nación árabe. La nación árabe es la descendencia de Abraham. Ahora, en esa descendencia están los cananitas también. Están también los cananitas, a los que maldijo Noé. Noé tuvo un hijo que se llamó Cam, que miró la desnudez de Abraham, y Abraham lo maldijo. A los cananitas hay una maldición. Pero el Señor trajo a los israelitas para que dejaran de ser malditos a través de la ley, a través de los 10 mandamientos. El pueblo de Dios, guiados por Moisés, o más bien por Josué, porque no entraron en la tierra prometida, más bien guiados por Josué. ¿Para qué? Para que predicaran los 10 mandamientos, para que ya dejaran de ser condenados los cananitas. Cuando dice vayan y maten a todos, básicamente les estaba diciendo vayan y prediquen los 10 mandamientos, prediquen la justicia. Prediquen la justicia. Ellos ya han visto que yo estoy con ustedes. La nación, aquí a los alrededores, saben que yo estoy con ustedes. Vayan y predíquenles al único Dios verdadero. Y predíquenles los 10 mandamientos.
Entonces ellos cuando llegaron ahí, muchas veces los mataban literalmente. Entonces no se trataba, porque había un mandamiento, no matarás, no asesinarás. Entonces ellos, ¿qué hacían? Algunos predicaban los 10 mandamientos, pero sobre todo los mataban. El Señor nunca quiso que los mataran literalmente. Entonces, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham. ¿Por qué les dice si fueran hijos de Abraham? Porque Abraham creyó, y porque creyó le fue contado por justicia. Las obras de Abraham harías. O sea, ustedes creerían que yo soy. Pero ahora procuran matarme. Es típico que nos quieren matar a nosotros, literalmente o con una falsa doctrina. Ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Por qué dice desde el principio? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Adán, no comas del fruto de ese árbol? O sea, no escuches lo que te diga Satanás, porque si escuchas lo que te dice Satanás, vas a morir. Ahora, Satanás no engañó a Adán, Satanás engañó a Eva. Eva escuchó a Satanás y por haberlo escuchado, pecó. Entonces, ¿qué hizo? Entró la muerte. Porque acuérdense, Satanás es un espíritu. Dios es un espíritu, Satanás es un espíritu. El espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué hace Satanás? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, contiendas. Eso es Satanás. Si hacemos esas obras de Satanás, moriremos. O sea, no podemos ver a nuestro Padre Dios. Él ha sido asesino desde el principio. Él es el padre de la mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no son de Dios. Una persona que no es de Dios no escucha nuestro mensaje. Juan 6:25 al 71. Y hallándole al otro lugar del mar le dijeron, Rabí o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajad, fíjense, trabajad no por la comida que perece, no se enfoquen en sus trabajos, sino por la comida que a vida eterna permanece, en la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense bien, esto es de lo más importante en este capítulo. Fíjense bien, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Créanme, crean lo que yo les digo, esa es la obra a la que vine. Créanme, yo vine del cielo, créanme. Le dijeron entonces,
¿Qué señal? Pues Dios siempre que hace algo, da señal. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo. No se los dio Moisés. Mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. En el tiempo de Moisés, cuando iban por el desierto, Dios les dio el maná, literal, que se puede comer. La gente eventualmente dijo, ¡ay, otra vez maná! ¡Otra vez maná! ¡Otra vez maná! Y llegaron a aborrecer el maná. Tenemos que tener cuidado de eso, hermano. El pan bajado del cielo es Jesús de Nazaret. ¿Y cuando sacan los huesos? En Cristo Jesús, que fue bajado del cielo, debemos de comerlo siempre, siempre, siempre debemos de perdonar. Siempre debemos de perdonar. Siempre debemos de perdonar. Siempre debemos de perdonar. Siempre debemos, permítame. Yo también tengo derecho. Siempre debemos de amar. Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra. Entonces dice, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense bien, les voy a deletrear esto, se los voy a una vez más. Viene Jesús por el desierto, llega al pozo que construyó Jacob, y está una mujer idólatra, samaritana. Era judía, pero era samaritana. Entonces Jesús le dice, dame de beber. Entonces ella le dice, ¿por qué tú siendo judío me diriges la palabra? O sea, los judíos no le dirigían la palabra a los samaritanos, ni siquiera hablaban con ellos, menos siendo mujeres. No dejaban inclusive que ni la sombra de un samaritano los tocara. Porque nunca entendieron la palabra, hermanos. Cuando decían, no toquen lo inmundo, ellos estaban pensando en esas cosas. Entonces Jesús eventualmente le dice a la mujer, yo tengo una agua viva. El que tome del agua que yo tengo nunca más va a tener sed. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para ya no tener que venir aquí. Jesús lo que le estaba diciendo, los maridos que has tenido no te han hecho feliz. No te han hecho feliz. Y déjenme decirles, hermanos, hermanas, si tú te acabas de casar, hermano o hermana, déjame decirte, tu mujer o tu marido no te va a hacer feliz. No te va a hacer feliz. El único que te da la felicidad es Jesús de Nazaret. Cuando Jesús le dice, si tú tomas del agua que yo doy, vas a ser feliz, vas a tener paz en tu corazón. Aunque no tengas marido, porque ninguno de los maridos que has tenido te ha hecho feliz. Sígueme a mí, toma del agua que yo doy, o sea, escúchame, cree que yo soy el Mesías y tú vas a ser feliz. Y ella le dice, yo sé que va a venir el Mesías y Él nos va a enseñar. Jesús le dijo, yo soy. Entonces ella se fue y anduvo en el pueblo diciéndoles, oigan, parece que encontré al Mesías, Él me dijo esto, me profetizó. Entonces los que estaban ahí vinieron a conocer al Mesías, que era judío, tengan en cuenta que eran samaritanos. Entonces
escucharon, entonces le dijeron, oh, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, Panchita, ahora creemos porque lo hemos visto, Ahora sí porque ahora lo sí hemos vieron, visto. ¿verdad? Entonces Jesús, Ya viste todo la el... vieja que estaba allí y la otra también. Sí, madre. Todo el que sigue a Jesús, hermanos, si lo creen verdaderamente, van a ser felices. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero fíjense, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo les puedo decir, les puedo testificar que desde que yo sigo a Jesús, soy feliz. De verdad se los digo, hermanos. En mí no hay sed. No ando buscando la felicidad ya en una mujer, no ando buscando. Yo soy feliz, tengo paz en mi Cristo Jesús. Yo vivo esa vida. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que está en mí, que no lo puedo explicar, pero simplemente ya no me da miedo la muerte y ya no ando ahí afanado por las cosas de este mundo, pero esto es Jesús en mí, no que yo que quiera presumir, no, hermano, este es el Espíritu de Jesús en nosotros. Mas les he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo desecho, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día o en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Acuérdense lo que es la vida eterna, conocer al Padre. Y yo le resucitaré en el último día. Por ejemplo, en Lucas 16 hay dos personas que mueren. Muere a un rico que nunca compartió con sus hermanos. ¿Y qué hizo? Se quedó en el infierno, se quedó en el Hades, se quedó aquí se quedó. Fue sepultado en el Hades. Pero murió Lázaro, el pobre, que él ansiaba comer aún las migajas que caían de la mesa del rico. Murió él y fue llevado por los ángeles de Dios al paraíso, al seno de Abraham. Esto pasa en nuestras vidas cuando somos bautizados. No es cuando somos bautizados, es cuando ya sinvergüenza, ya están. Cuando somos bautizados, hermanos, desvergonzados, morimos juntamente con Cristo, resucitamos juntamente con Cristo y ya estamos en el paraíso. Entonces, la carne tiene que morir. Entonces, cuando en el último día, cuando muere el cuerpo, pues el que ya resucitó, ya la muerte carnal ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya resucitamos juntamente con Cristo. Ahora, ¿puede una persona bautizarse, resucitar juntamente con Cristo y perder la salvación? Bueno, hay una escritura que habla, que dice 2 veces muertos los perros, aquellos que negaron a Jesús. Recibieron a Jesús, recibieron el testimonio de Cristo Jesús, se bautizaron, pero se regresaron al mundo. Ahora aquí Jesús dice que Él no va a perder a ninguno de los que Él le fue dado por el Señor. ¿Cuáles son los que les da a Cristo? Los que escuchan la palabra de Dios. O sea, una persona no puede llegar a Cristo si no le predicamos el Evangelio, tan simple como eso. Entonces, ¿puede una persona escuchar el Evangelio, recibir el Espíritu Santo, irse al mundo? Sí.
Sí podemos regresarnos al mundo, pero Jesús dice que bueno, acuérdense, cuando llegamos al mar muerto, ya Dios nos salvó, porque comimos la Pascua, pero tenemos que atravesar el mar y tenemos que atravesar el desierto. Entonces tenemos que morir juntamente con Cristo Jesús. Se nos da la ley, o sea, el Espíritu Santo, pero si no escuchamos al Espíritu Santo, lo entristecemos. Y si entristecemos al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Ese es el único pecado que no tiene perdón: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Timoteo se había enfriado. Pablo le dice: Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu Santo que ya está en ti. Reavívalo. Ponte las pilas, Timoteo. ¿Por qué? Porque si nos regresamos al mundo, ay de nosotros. Dice Pablo: ay de mí si no predico, si dejo de predicar el Evangelio. ¡Ay de mí! Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Eso está escrito: serán todos enseñados por Dios. Les estaba pasando literalmente. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea, a través de lo que ya estaba escrito en la ley, los profetas y en los salmos. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. O sea, conoce al Padre. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. De hecho, no entraron en la tierra prometida. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Todos comen este pan, fíjense bien. Pablo lo explica muy bien. Pablo predica el Evangelio. Los Gálatas creyeron, recibieron el Espíritu Santo, ahora tenían que ser guiados por el Espíritu Santo y por la palabra que ya estaba escrita, pero vinieron y no les dijeron: se tiene que hacer la circuncisión, tienen que dar diezmos, o sea, la ley. Y Pablo les dice: Gálatas, en la católica dice: ay, Gálatas estúpidos, ya los engañaron. Ya los engañaron. El que se quiere justificar con la ley, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿cómo se pierde la salvación? Nosotros somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9, Romanos 3, 28, Gálatas 2, 21. Entonces, nosotros somos salvos por la fe, por creer que Jesús es... Permítame, madre. Ya tienes todo el día de ahora. Permítame. Entonces, fíjense, en la medida que nosotros nos justifiquemos por el sacrificio de Cristo Jesús, vamos bien. En el momento que empezamos a condenar, sobre todo al mundo, porque no son cristianos, o nos queremos justificar por la ley, entonces caemos de la gracia. El dar diezmos, hermano, literalmente es pecado, porque el diezmo es de la ley, es de la ley. Ahora, Dios no vino a condenar al mundo. Yo no voy a condenar a alguien porque da diezmos, hermano, pero no debemos de ayudar a la iglesia. ¿Cuánto dio la gente que siguió a Jesús? Vendieron sus casas, hermanos. Vendieron sus casas. Vayan y vean en el libro de los Hechos. El que anduvo con Pablo, José, si mal ya no recuerdo su nombre, que le cambiaron su nombre, Dios le cambió el nombre a Bernabé.
Él tenía una heredad, la vendió para que se repartiera entre los cristianos. Hubo uno que la vendió y se quedó con la mitad. Pedro le dijo a Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? ¿En tanto? Sí. Dice, ¿para qué echas mentiras? Dice, tú pudiste haber vendido tu propiedad y quedarte con todo. O sea, ¿por qué quieres engañar a Dios? Mira, por haber hecho esto, hasta aquí llegaste. Y cayó muerto. Entonces fueron y lo enterraron. Sí. Llegó su esposa y le preguntó a Pedro, Sí. oye, ¿Está su esposa ¿pasó todavía? esto? Así, sí. Sí. Dice, mira, estos acaban de regresar por enterrar a tu esposo por mentiroso. ¿Y qué pasó? Zafira también cayó muerta. Entonces, hermanos, ¿por qué vamos a tratar de engañar a Dios? Es bueno. Voy a ir a agarrar mi casa. Está bien, madre, está bien. ¿Verdad? Y allá. Entonces, fíjense, hermanos. No me dejas, pues. Entonces, fíjense, si nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, no podemos andar condenando a nadie. Nuestro trabajo no es condenar. Lo voy a dejar para que esté. Nuestro trabajo no es condenar a nadie, hermano. Nuestro trabajo es la justificación, la justicia. Y la justicia está en Cristo Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiere misericordia. Yo no le digo nada de Y no, eso. sí, permítame, madre. No, pues ahí está. Nunca Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, si no coméis y no beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, ustedes son pecadores. Yo les voy a limpiar sus pecados. Yo voy a pagar por sus pecados. Así como estaba en la ley. ¿En la ley qué hacían? ¿Qué era la Pascua? Agarrar un cordero por familia, quitarle la piel, asarlo hasta que se le saliera la grasa. La grasa es simbólico del orgullo. Aquí está la grasa, mira. Y luego comerlo. Y lo tenían que comer con hierbas amargas. Por eso yo les digo, nosotros no podemos comer la Pascua, o sea, Cristo, sino amargamente. O sea, cuando andamos allá, ¡ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí! Es cuando comemos a Jesús. Mis cosas yo las quiero. Si no coméis la carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Eran míos porque yo los compré. Yo también tengo derecho a decirles. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Déjenme darles un testimonio más, hermanos. Mi madre, que era cristiana, se quiso justificar como católica sus pecados. Ella ahora tiene demencia y básicamente no hay un día que ella tenga paz. No hay un día que tenga paz. Tienen las viejas y allí están. Entonces fíjense, para que vean, con él. Cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Entonces, ahí tienen la destrucción. Por eso te digo que se largue. Yo por eso mi casa la voy a tener allí. De muchas y voy a agarrar mis cosas maneras. de acá también. La demencia, la amargura de corazón, todo eso no es justo que mis hijos por allá y ellos acá por Satanás, hermanos. Satanás puede atacar a los que se quieren justificar con la ley. Entonces, por rechazar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ahí tienen las consecuencias. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues terminar la carrera. Terminar la carrera, hermanos. Acuérdense que Jesús dijo, voy a poner al Padre
contra el hijo, a la madre contra la hija, a la suegra contra la nuera. Voy a poner, ¿para qué? Cristo murió por todos, pero no todos son salvos. No todos son salvos, hermanos. Entonces, tienen que entender también esto. En una familia, no todos son creyentes, porque los primeros que pelean contigo son los de tu casa. Puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu hijo, puede ser tu hija. O sea, que no les venga de sorpresa. Y vivimos en una generación en donde los hijos por todo el mundo están peleando contra los padres y los padres contra los hijos. En todo el mundo. Aquí en Estados Unidos es Black Lives Matter, es el grupo LGBT, son los fariseos católicos, los fariseos evangélicos, los fariseos musulmanes, los fariseos. O sea, estamos rodeados. Ahora, tengan en cuenta esto. Jesús tiene todo bajo control. No se preocupen, todo está bajo control. El que va a morir en la guerra, va a morir. El que va a morir en los terremotos, va a morir. El que va a sufrir por haber desechado el evangelio, lo va a sufrir. No hay de otra, hermanos. No hay de otra. Permítame, déjame terminar. No, espérame. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Se fijan? Yo siempre les he dicho, hay cosas espirituales y hay cosas carnales. El que tú guardes el día de reposo, el que tú hagas obras carnales, no es nada, hermano. Es lo espiritual lo que te da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Se fijan? Jesús escoge a Judas. ¿A poco Jesús no sabía que Judas era un hijo de Satanás? Él sabía, hermanos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el Evangelio. Nosotros conocemos y creemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, tengan en cuenta que en la iglesia siempre hay Judas y los Judas siempre nos van a entregar. Que no les venga de sorpresa, hermanos. En la iglesia siempre va a haber Judas que nos van a entregar. Siempre. Pero espiritualmente nosotros nos enseñoreamos de ellos. En la carne ellos se enseñorean de nosotros. Y yo voy a terminar, primera de Juan 3. Ahí está, pues no me dejas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él
es puro. Vayan y lean Romanos 5 del 1 al 5. Por eso yo les digo, ya lo vi. por eso yo les digo, Ya hermanos, lo vi. que cuando Por eso está recibimos, su vieja de tu hermano, por eso está ahí. Sí, está bien, madre. ¿Verdad? Pero cuando recibimos el Ahí Evangelio, está. ¿Te recibimos el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, el Poca Espíritu vergüenza. Santo nos conduce a toda la verdad. Todos seguimos los que nos dice el Espíritu Santo. No todos seguimos lo que nos dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando rechazamos el Espíritu Santo? Pablo lo dice en 1 Corintios 5. Una persona que recibió el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Andaba con la mujer de su padre. ¿Qué dice Pablo? A ese ya le entregué a Satanás. Entonces, ¿qué hace? ¿Se le puede quitar el espíritu a una persona? Sí. Sí. Ahora dice, no, hermano, pero Jesús dijo que todos los que le diera al Padre, los que le diera al Padre. Pero Jesús sabe, en verdad, quién cree y quién no. La gente puede engañar a la gente, pero no a Dios, no a Jesús. No a Jesús. Yo te lo voy a decir también, las viejas Amados, que estaban ahí. ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Vergüenza, hombre. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Qué es el pecado? Infringir la ley. O sea, no amar. No amar. No amar. En el momento que nos podemos a condenar a una persona, no estamos amando. No estamos amando. Entonces, ¿cómo es que tenemos que amar a las personas? Predicándoles el Evangelio. Y si no reciben el Evangelio, bueno, hay que tenerle como gentil. ¿Y qué hacemos a una? ¿Qué es tratarle a una persona como gentil? Ejemplo. Si tu hermano, cuando vengas conmigo y hagas una oración, o cuando vengas y me traigas una ofrenda, antes, si viene a tu mente que alguien tiene algo contra ti, ve primero con tu hermano y ponte a cuentas con él. Vamos a decir, yo tengo un problema con Panchito. Y de repente yo vengo, Señor, mire, y el Espíritu Santo me dice, no, ve y ponte a cuentas con Panchito. Entonces yo voy con Panchito y le digo, Panchito, ¿qué te hice yo? ¿Qué tienes tú contra mí? ¿Qué te he hecho yo para que andes enojado conmigo? No, que me caes gordo y que no sé qué. Digo, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que no estés enojado conmigo? Estamos hablando de dos personas cristianas. ¿Qué tengo que hacer yo para que no estés enojado conmigo? No, es que tú me caes gordo. ¿Pero por qué te caigo gordo? Me caes gordo. ¿Pero por qué, hermano? O sea, dígame, o sea, ¿qué tengo que hacer para no? Es que ya me caes gordo, o qué sé yo, lo que sea. La cosa es de que si Panchito es cristiano, me tiene que amar, sea como sea. Entonces, yo lo amo a Panchito, sea como sea. Pero mira, Panchito, el Espíritu Santo me dijo que me pusiera cuentas con usted. ¿Qué tengo que hacer yo para que usted no esté enojado conmigo? No, es que no puedes hacer nada, me caes gordo. Entonces yo le tengo que decir a dos personas, y si se congrega en la misma iglesia, entonces yo le tengo que decir a dos personas, si no se arrepienten, entonces lo tengo que decir se tiene que hacer saber en toda la iglesia. Y si Panchito no se quiere arrepentir, entonces se le trata como a un gentil, o sea, a un hijo de Satanás. Entonces, si él viene y pelea conmigo, yo no tengo que decir nada. Porque a los gentiles no se les dice nada, hermano. Uno no se puede. Por ejemplo, Pilato se puso a platicar con Jesús. Jesús no le contestaba. Jesús solamente le contestó lo que tenía que contestar. Pero cuando Jesús le preguntaba a Pilato, él no hablaba. Entonces eventualmente, solamente cuando le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Quién te lo dijo? ¿Tú lo crees por ti mismo o alguien te lo dijo? ¿Qué no sabes que tengo la capacidad de mandarte a la cruz y que te maten? Jesús le dijo,
mi reino no es de este mundo. Entiendan esto, hermanos. Mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús es espiritual, no es carnal. Mi reino no es de este mundo. Entonces, si Panchito me odia sin razón, entonces no es un verdadero cristiano. Entonces yo me debo de someter a la voluntad de Panchito. Si Panchito viene y me da una cachetada o me da una trompada en una mejilla, yo le tengo que poner la otra. No me puedo defender. Pero si Panchito es cristiano y me pega una bofetada, yo me puedo defender. Yo le puedo decir, ¿por qué me pegas? Así como lo hizo Jesús cuando lo bofetearon, cuando le contestó al sumo sacerdote, ¿por qué me golpeas? Dime qué dije mal, dijo Jesús. Jesús no le puso la otra mejilla. Jesús estaba poniendo en práctica ahí, si alguien tiene contra ti, pónganse de acuerdo. ¿Por qué me pegaste? Dime qué hice mal. Dime qué hice mal. Entonces, cuando una persona es cristiana y no te perdona, esa persona es entregada a Satanás. O sea, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando no amas un miembro del cuerpo de Cristo? Eres un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán la vida eterna. O sea, los mentirosos no pueden tener amor, ni gozo, ni paz, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni dominio propio. ¿Por qué? Porque son hijos de Satanás. Ahorita te voy a decir. A los orgullosos Dios los mira de lejos. Ahora, si Panchito se arrepiente y me dice, ay hermano, perdóneme. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, dice Jesús, lo que pidan, se los doy. Fíjense la importancia de eso, hermano. La importancia de amar. ¿Sabes qué, Luis? En realidad yo estoy enojado contigo por esto y por esto. A ver, espérame, ¿por qué? No, pues es que tú me hiciste eso. No, Panchito, yo no lo hice. Sí, tú me rayaste mi carro, aquí No, de verdad te lo digo. No, yo no te hice eso. Tú no lo hiciste, no. Oye, que tú dijiste esto de mí. ¿Qué dije de ti esto? No, yo no lo dije. No, pues a mí me dijo tal persona que tú dijiste esto de mí. A ver, vamos, delante de la persona, No es cierto. De verdad, ¿es cierto? ¿No es cierto? Oh, pues mira, no, pues perdóname, Luisito, está bien. O sea, vamos a estar... Luisito, pero uno ya no tiene el... Entonces, acuérdense que Satanás siempre va a poner pensamientos. ¿Para qué? Para que andemos juzgando a la gente, condenando a la gente. Para que vengan Entonces, fíjense. Los viejos desvergonzados que no tienen vergüenza para que las criaturas no vean eso. Permítame, madre. Todo aquel que permanece en Él, fíjense, si permanecemos en Jesús, todo aquel que permanece en Él, no peca. No peca. Si permanecemos en Jesús, no pecamos. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjense otra vez.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, o sea, al último. Fíjense, desde el principio. En realidad, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Adán, no escuches a Satanás, porque Satanás te va a engañar. Y te va a engañar y van a morir. Entonces, fíjense, desde el principio, ¿qué fue? Ámense los unos a los otros. Adán, ama a tu esposa. Entonces él le tenía que enseñar a Eva que amara a Adán. Es Adán al que le dio el mandamiento. Eva sabía que no tenía que escuchar a Satanás. Pero como Satanás engañó a Eva, entonces ¿qué hizo Eva? Empezó a pelear con Adán. Engañada por Satanás. Eva pecó. Adán pecó voluntariamente. Lo que hice. ¿Por qué? Porque fueron expulsados del paraíso. Todos ahí, o sea, Adán se iba, permítame madre, Adán se iba a quedar solo. Entonces dijo, no, pues se me va a ir mi chula, ese señor la va a expulsar de aquí. Entonces él pecó voluntariamente. Jesús no pecó voluntariamente, pero él llevó el castigo del pecado voluntariamente. Ahí estaba escrito ya que iba a venir el Mesías. No como Caín, fíjense, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo hizo? Por envidia. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de Abel eran justas. O sea, Abel amaba a su prójimo, Caín no. Entonces, Abel, las ofrendas de Abel fueron aceptas a Dios, pero las de Caín Dios no las aceptó. Nosotros, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Se fijan? Si a ti alguien te aborrece, aunque se diga cristiano, es del mundo, hermanos. Aquí está la evidencia. Si tú verdaderamente eres cristiano y alguien te aborrece, es porque esa persona es del mundo. Porque un cristiano no debe de aborrecer a nadie. Si a mí alguien me aborrece, es porque esa persona es del mundo. Es hijo de Satanás. Y cuando está allá en el diablo, allá que también está desde el mundo. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano es asesino, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Otra vez, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pablo en la carta a los Romanos, por ejemplo, dice, hay personas que tienen fe y hay personas que son débiles en la fe. Los débiles en la fe guardan los días, por decir, guardan los días de reposo. ¿Por qué? Porque son débiles en la fe.
Los débiles en la fe no comen carne de puerco, no comen chorizo, no comen moronga. ¿Por qué? Porque son débiles en la fe. Cuando Jesús mismo, nada de lo que entra por la boca te hace impuro. Lo que sale de tu corazón es impuro. Algo tan simple de entender no lo entienden. ¿Por qué? Porque se enfocan en la ley. Se enfocan en la ley en lugar de enfocarse en Cristo. Entonces Pablo dice, yo no como carne. Si yo comiera carne, dice, el que coma carne, el que coma de todo, no menosprecie. Por ejemplo, yo como de todo. Yo como chorizo, moronga, pues no, yo no crecí comiendo moronga. La he comido. O sea, sangre cocida con cebollita. Y una vez, en un tiempo, yo comí moronga porque una señora le llevaba a su hijo y nosotros compartíamos en una mesa la comida, todos ahí comíamos de todo. Mi mamá nunca hizo moronga, nunca. Entonces, yo comía de todo. Yo como carne de puerco, como chorizo, yo como de todo, yo como camarones. El que coma de todo no desprecia a los que no comen carne de puerco, por decirlo así. Por ejemplo, yo tengo un hermano adventista. Yo no desprecio a mi hermano por ser adventista, él es débil en la fe. Entonces cuando él viene, pues no le doy carne de puerco, no. Yo se lo invito a comer, trato de ofrecerle un bistec, carne de res, o unos frijolitos, pero no le ofrezco carne de puerco. Pero dice, los que coman carne, no desprecien, no juzguen a los que comen de todo. Esto es literalmente, pero también es espiritualmente. Por ejemplo, yo como de todo. Pablo comía de todo espiritualmente. Él lo dice. Pedro se enfocó solamente en comer judíos, o sea, predicarle solamente a los judaizantes, a los judíos. Pablo comió de todo. Entonces, nosotros podemos comer, yo como de todo. Entonces vamos a decir, yo puedo convivir con un homosexual, ¿por qué no? Con una lesbiana, ¿por qué no? Si yo le digo a mi hermana Panchita, que es lesbiana, le digo, ¿tú crees en Jesús? Sí, Jesús es mi Salvador, me dice ella. O él, si me dice que es él. Digo, ok, está bien. Entonces, y ella está aprendiendo la palabra de Dios. Pero ella dice, yo soy lesbiana. O a lo mejor Panchito me dice, yo soy homosexual. ¿Puedo conocer yo a Dios, hermano, si yo soy homosexual? Yo le digo, mira, si tú te justificas en Cristo Jesús, tú eres salvo. Pero la palabra dice, hermano, que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Fíjate bien. Tienes que entender el contexto. ¿Tú crees en Cristo Jesús? Sí. ¿Cuál es el mandamiento que te da Jesús? Que ame a todos, ¿ok? Entonces, si alguien viene y pelea contigo porque eres homosexual, ¿lo debes de perdonar? No, pues sí, ok. Si no lo perdonas, permaneces en pecado. Pues así estoy yo ahorita. Permaneces en pecado. Ahí es donde dice los homosexuales no. ¿Por qué? Te debes de ir al contexto, porque al principio dice, porque o sea, a ti te debe alguien dinero. El Señor te dice, perdónalo, hombre. ¿Cuánto te debe? No, es que $1,000. Perdónaselos, hombre. ¿Para qué lo vas a meter a la cárcel? No, me debe de pagar el desgraciado, que no sé qué. Entonces ahí yo te puedo decir, mira, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no estás amando. Pero si tú amas, en este caso al que te está robando, no eres salvo por la ley, pero tenemos ley. El Espíritu Santo te tiene que estar diciendo, perdónale, hombre, perdónale la deuda. ¿O acaso el Espíritu Santo te está diciendo, mételo en la cárcel? Ese no es el Espíritu Santo, ese es Satanás. Dale caso al Espíritu Santo o a la palabra, a lo que dice Jesús. Perdónalo. Si lo perdonas,
lo estás amando. Si lo estás amando, estás dando testimonio que eres hijo de Dios. Tú no te estás justificando porque te andas besuqueando con Ramón, o ya no te besuqueas con Ramón, porque eres homosexual, o que tengas sexo con Ramón. Tú nunca te puedes justificar con eso. La justificación viene simplemente por creer que ya Jesús pagó por tus pecados. Ahora solamente, si tú honras a Jesús, ya nada más tienes un mandamiento. Tenemos que honrar a Jesús, ese es el primero. El segundo es, ama a tu prójimo. Si tú no amas a tu prójimo, tú no estás honrando a Jesús y no estás obedeciendo a lo que Jesús te enseñó. Entonces, si no perdonas, permaneces en tus pecados y vas a pagar hasta el último de tus pecados. Esto no es un juego, hermano, esto es así. Esto es así. Entonces, la gente que no perdona, yo lo veo. La gente que no tiende a perdonar, yo veo. En mi familia hay gente que no quiere perdonar y yo veo. Les va del carajo. Yo no sé si el carajo sea una... Les va mal, vaya, les va mal. ¿Por qué? Porque no quieren perdonar. Les va mal. Pero si tú perdonas, das testimonio que el amor de Dios está en ti. Y ya no eres tú, sino el amor de Dios en ti. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pablo decía, yo como de todo, pero por amor a mis hermanos débiles en la fe, yo no jamás voy a comer carne. O sea, voy a dar mi vida. Por ejemplo, cuando viene mi hermano, yo no como carne de puerco, como con él. Él es un débil en la fe, entonces yo debo de dar mi vida para no hacerlo caer, porque él cree que no se puede comer carne de puerco. Yo como de todo, pero para no hacerlo enojar, pues yo como frijolitos cuando viene él, o a veces no como. Pero tampoco se trata que el débil en la fe te quiera imponer la forma que esa persona interpreta las escrituras. Aquí no se trata de hacernos esclavos de nadie. Somos esclavos de Cristo, no de la gente. Fíjense aquí, ¿ok? El que tiene bienes, o sea, el que tiene dinero en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Yo tengo dinero y veo a mi hermano que tiene necesidad y yo digo, no, pues es que también es bien desobediente a Dios, no hace caso, siempre anda haciendo, pero es cristiano. Y yo tengo dinero y yo digo, no, que se las arregla él solo, pero pues ¿por qué? Con el hermano, el cristiano. Al que no es cristiano, yo no lo ayudo, a menos que el Señor me lo diga. ¿Por qué? Porque si no es cristiano, yo debo de predicarle el evangelio. Si yo le predico el evangelio y lo rechaza, ¿por qué yo voy a cuidar de una persona, o Dios va a cuidar de una persona que lo está rechazando? No, hermanos, no, o sea, no. Ahora déjame tantito. Ahí, permítame, madre. Ahí es donde nosotros tenemos que tener entendimiento, sabiduría. Ahora, el Espíritu Santo no nos puede engañar, hermano. Si el Espíritu Santo te dice, una persona, fíjense bien, hay que ayudarla usualmente cuando está quebrantada, pero pudiera ser que tú no sabes que esa persona está siendo quebrantada porque no se le nota. Pero el Espíritu Santo te puede decir, ve allá con Panchito o con Ramón y dale tanto dinero, o ve y dile esto, ve, haz esto. El Espíritu Santo nos guía, hermanos. Entonces uno debe de obedecer. Oye Ramón, pues fíjate, aquí te traigo esto, pero ¿por qué me das eso? Soy cristiano, el Señor me dijo que te trajera esto. Y ya el Señor nos da palabra para hablar de lo que tenemos que hablar. Uno no tiene que andarse preocupando qué es lo que vas a hablar con la gente. El Espíritu Santo mismo pone palabras en tu boca en relación a lo que tienes que decir.
Entonces, ahí está la oportunidad muchas veces para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que Dios le ama, de que Dios le ama. Entonces, si una persona ha andado mal, ándele para que se le quite. No, o sea, todos venimos de ahí. Entonces, si a nosotros nos fue dada la gracia gratuitamente, debemos de darla gratuitamente y no decirle, ándele para que se le quite por desobediente a Dios. No, hermanos. No es obediente a Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Por ejemplo, viene Panchito, tiene una necesidad y tú lo ves, tu corazón, en tu mente el Espíritu Santo te está diciendo, ayúdalo con dinero, tú tienes, ayúdalo. Pero si tú miras a una persona incrédula y no sientes nada por ayudarlo, no estás pecando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, hermanos, los falsos profetas animaban a las personas a que siguieran en el pecado. Algo así, de hecho ni recuerdo si era Jeremías o Isaías, ya no recuerdo el profeta, pero está escrito. Tú, falso profeta, no dice así, pero algo así. Tú, falso profeta, vienes y animas a los que yo tengo ahí castigándolos. O sea, estoy esperando que me busquen. Y tú vienes y los ayudas y los animas. Por ejemplo, en el caso de Ananías, en el tiempo de Jeremías, vino Jeremías y les dijo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, no pongan su confianza en las cosas de este mundo, vuélvanse a Dios. Y no escucharon a Jeremías. Vino un falso profeta y dice, de hecho les profetizó que iba a venir Babilonia en contra de ellos. Y viene Ananías y dice, no, nos va a ayudar Egipto, el ejército de Egipto nos va a ayudar. Entonces ellos, en lugar de irse al lloro, al llanto, Señor, perdóname porque hemos pecado contra ti, nos apartamos de ti, nos apartamos de tu ley, perdónanos, Señor, mira. En lugar de hacer eso, vino Ananías, no se preocupen, Egipto nos va a ayudar. Y de hecho Jeremías le profetizó, dice, tú, por andar haciendo esto, el Señor te dice, te vas a morir en menos de un año. Y murió Ananías. Murió. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos tener la certeza que tenemos que ayudar a una persona, un homeless, una persona que anda en la droga? Por ejemplo, darle dinero a una persona que anda en las drogas, pues no necesariamente lo estás ayudando, sino simplemente lo estás confortando a que siga usando la droga, pero de alguna forma a lo mejor te la estás haciendo pasar por juez. ¿Por qué no dejar que el Espíritu Santo te lo diga? El Espíritu Santo te puede decir, dale a esa persona. Y le puedes dar. A lo mejor el Espíritu Santo, cómprale una hamburguesa, un burrito, un taco. A lo mejor el Espíritu Santo te va a decir, dale dinero. ¿Por qué? Porque en realidad necesita dinero, no comida. El Espíritu Santo hace eso, hermano. Si somos guiados por el Espíritu, Romanos 8, ninguna condenación hay contra nosotros. ¿Tú escuchas al Espíritu Santo o no? Yo sí. Si tú no escuchas al Espíritu Santo, ¿por qué? Entonces, si tú no escuchas al Espíritu Santo, o más bien no sabes cómo te habla el Espíritu Santo,
Justifícate a través del Evangelio. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado mis vergüenzas. Y tú sabes de qué te avergüenzas, ¿no? Porque todos somos pecadores. Unos más, no, comparado con aquel, no te compares. Todos tenemos de qué avergonzarnos. No te compares con los pedófilos o con los asesinos, porque eso es fácil. No, has robado, has mentido, has mirado la mujer de tu prójimo. Todos tenemos cola que nos pise. ¿Okay? Entonces, justifícate en Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado el castigo que yo merezco. Perdóneme, Señor. Gracias, Jesús. ¿Ahora qué? Ahora entrégale tu corazón. Señor, condúzcame para ser yo un hijo de Dios y pueda yo entrar en la tierra prometida. Entonces tú eventualmente vas a empezar a escuchar el Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón. Y lo vas a entender. Si tú no eres guiado por el Espíritu Santo, tú amas el mundo. O sea, por alguna razón, prefieres seguir al mundo que seguir a Jesús. Yo te digo, entrégale tu corazón a Jesús y dile, Señor, yo voy a hacer su voluntad. Dígame cuál es su voluntad. Ya estoy harto del mundo, de todo ni soy feliz. Enséñeme. Pero debe de ser sincero, hermano. No le puedes tú mentir a Dios. Acuérdate lo que le pasó a Ananías, que vendió su casa y se quedó con la mitad. Ahora, yo no estoy diciendo que vendas tu casa y vayas y se la des al pastor, que es avaro. No. O sea, el pastor, el que enseña, debe de vivir de lo que le dan las personas. Pero el hecho de que haya muchos pastores Judas no quiere decir que nosotros nos tenemos que poner a trabajar para comprar comida. Nosotros, Pablo dice, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. El que predica la palabra de Dios, que viva de la palabra de Dios. Entonces, sí es necesario. Y el que le da, el que nos da a nosotros, hermano, le da a Cristo. Dice Jesús, vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer. Señor, ¿cuándo te dimos de comer? Cuando se lo diste a Luisito, cuando se lo diste a Pablito, cuando se lo diste a esto, que anduvieron predicando mi palabra, me lo diste a mí. O sea, entras en la tierra prometida. Te da amor, te da paz, te da felicidad. ¿Por qué? Porque se lo estás dando a Cristo, no a nosotros. No a nosotros. Entonces, es un ministerio en el que yo poco me he enfocado. Yo les he dicho, ¿verdad? El Señor cuida de mí aquí donde estoy, ¿verdad? Pero ustedes deben de darnos dinero. Entonces yo les digo, yo estoy en un lugar virtual, no me pueden ver. Yo digo, en su momento un día voy a poner ahí para que digan, ok, voy a poner aquí para que me den para mis necesidades. En su momento. ¿Para qué? No, Dios cuida de mí independientemente, hermanos. Pero fíjense bien, es sobre todo por las bendiciones que reciben aquellos que nos ayudan a nosotros. Cuando tú le das a un ministro de Dios, a una persona que anda predicando la palabra de Dios, le das a Cristo. Entonces, ahora se trata de que no para que uno viva como rey y los hermanos vivan. No, hermanos, es simplemente para las necesidades. Mientras tengamos un techo y qué comer, estamos felices. En Estados Unidos, hermanos, aquí nadie se queda sin comer. ¿Por qué? Porque el gobierno es parte del gobierno. Nosotros nos debemos de someter al gobierno. Si no tienes dinero para pagar la renta, por lo menos el gobierno te ayuda. Si no tienes dinero para comprar comida, el gobierno te da. Entonces aquí viene un tiempo en donde van a quitar esta ayuda y mucha gente ahora sí que hay que depender solamente de Dios y no necesariamente del gobierno. Yo no dependo del gobierno. A mí el gobierno me da para comer. Pero yo sé que este gobierno
lo puso Dios. Lo puso Dios. Entonces, viene un tiempo en donde van a quitar esa ayuda. ¿A poco piensan que Dios no va a cuidar de mí? Entonces, es necesario ayudarse unos a otros. No le pondrás bozal al buey que trilla. Y esto no lo dice Pablo por los bueyes, lo dice por nosotros. ¿Quién es soldado a sus propias? O sea, ¿quién va a comprar? No, pues que vete a la guerra y cómprate tus armas. O sea, ¿quién hace eso? El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Fíjense bien, porque guardamos, hermanos, ya ve, usted dice que no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. La ley es Jesús. Jesús es la ley, hermanos. Jesús es la ley. Entiendan eso. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Estamos bajo la ley de Cristo. Les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, y Él los va a guiar a toda la verdad. Esa ley tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, y no va a contradecir a lo que ya está escrito. Y fíjense bien, aquí está. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y fíjense, y estos son sus mandamientos: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primer mandamiento, los primeros 4 mandamientos, ahí están, de la ley. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 6 en la segunda tabla, 4 en la primera. Yo soy Jehová que te sacó de tierra de servidumbre. No lo vieron a Dios, no lo vieron. Cuando vieron a Jesús, vieron a Dios. Yo soy Jesús que te saca de tierra de servidumbre, del pecado, nos saca del pecado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tu Dios puede ser tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija, tu compadre, tu novia, tu esposo, tu esposa. Tú debes de honrarme a mí, amarme más a mí, antes que a tu madre, a tu padre, o a tu hijo, o a tu hija. Que eso fue lo que hizo Job. El diablo le quitó a sus hijos, a Job. Job lo aceptó. Le quitó sus bienes, Job lo aceptó. Le mandó una enfermedad de muerte, o sea, no lo mató, pero estaba ahí, ¡ay, ay! No pecó. ¿Cuándo pecó Job? Cuando lo hicieron pecar sus amigos. Ay, andabas tú, andas siempre dando consejos, y ahora, mira cómo andas. Entonces, eventualmente, ¿cuándo pecó Job? ¡Ay, para qué nací! Mejor ni hubiera nacido, mejor ni esto, mejor ni el otro. Ahí pecó Job. El que ama más a sus hijos o su vida más que a Cristo no es digno de mí. Ese mandamiento también es para nosotros. Cuando andemos de, ¡ay, Señor, pobre de mí! ¿Por qué? No reniegues de Dios, no reniegues de Cristo. El Señor está preparando la tierra para darte las cosas eternas. Te conviene, te conviene. ¿Qué pasó con Job? Viene, se le presenta al Señor, vamos a platicar, vístete, fájate. Y viene y le enseña. Dice, ay, Señor, perdóname, hablaba yo como un tonto, perdóname, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le devolvió a sus hijos. Y le devolvió lo que tenía. Y no solamente si le regresó sus camellos, dice, no, ya fueron espirituales, hermanos. Nunca se los quitó. Satanás se los quitó, pero Dios no se los quitó. ¿Por qué? Si tus hijos mueren
y tú lo miras, pues vas a sufrir porque somos carnales. Pero si tú ya eres cristiano y ya entraste en la tierra prometida, Dios te da paz aunque tus hijos hayan muerto. Aunque tus hijos hayan muerto, vas a tener paz porque tienes el amor de Dios en ti. Y sabes que vas a volver a ver a tus hijos. Pero más importante es que vas a conocer a Dios. Eso es lo más importante. Entonces fíjense, y estos son sus mandamientos. Primero, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No uses mi nombre en vano. Este es el tercero. No lo uses en vano. No digas que eres cristiano cuando no lo eres. Y cuarto, guardar el día de reposo. Descansa en Jesús. Los primeros 4 mandamientos están en Jesús. Si tú crees en Jesús, estás cumpliendo los 4 mandamientos. La primera piedra. La segunda piedra: no matarás, no asesinarás. Jesús dijo, yo les he dicho, antes está escrito ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que el que aborrece a su hermano es un asesino. Y aquí lo dice Juan también. Es un asesino el que aborrece a su hermano. Y si tú le dices, ¿cuál es la palabra? Estúpido, o le dices a tu hermano, el sinónimo es estúpido, vas a pagar por eso. Entonces hay 2 mandamientos: creer en Jesús. Obviamente si estás aprendiendo aquí es porque crees en Jesús. Y el otro mandamiento es amar, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, creer en Jesús y amar a nuestro prójimo, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Se fijan qué simple es la vida cristiana? Creer en Jesús y amar a nuestro prójimo. Si no amas a tu prójimo, no estás creyendo en Jesús. Si tú crees en Jesús, la evidencia es: ama a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, estás creyendo en Jesús. Y si tú estás haciendo eso, el amor de Dios está en tu corazón. Entonces viene Jesús, viene el Espíritu Santo y dice: ahora, ¿cuándo viene Jesús a nuestros corazones? ¿Cuándo viene nuestro Padre Dios? Viene cuando menos lo esperas. No es de que lo haces y ahorita va a venir, lo estás esperando. No, debemos de estar despiertos. O sea, dice Jesús: cree en mí, hijo, cree en mí, ten confianza en mí. Tienes una necesidad, pon tu confianza en mí, hijo, no temas. Ay, Señor, es que no tengo para la renta, no tengo para pagar mi casa. No temas. Es que compré mi casa, no tengo para la hipoteca. No te preocupes por tus cosas, no te la vas a llevar cuando te mueras. Si te la quitan, no te preocupes, te vas a quitar un peso de encima. No te preocupes. No tengo para comer. No te preocupes. Tú enfócate en mí y yo te doy de comer. Ok, Señor, ok. No tengo, mis hijos están llorando, pero ok, está bien. Tú enfócate en Jesús. Hermanos, se los digo literalmente. Tú tienes hijos, porque no es lo mismo tu fe que la fe de tus hijos. Tus hijos son bendecidos con tu fe. Entonces, si tú permaneces fiel, Él es fiel contigo. De hecho, aunque tú seas infiel, Él sigue siendo fiel. Pero fíjate, tus hijos miran que no tienes trabajo, no tienes comida. Van a llorar, se van a preocupar. Tu esposa, típico, la mujer se preocupa de todo. Tú no, pero tú quieres darle de comer a tus hijos y a tu esposa. Entonces, tú te tienes que enfocar en Jesús. Señor, usted me dijo no te preocupes. ¿Qué vas a hacer? Te pones a estudiar la palabra de Dios, ponte a escuchar aquí los videos que yo hago, y en la medida que tú haces eso, te lo aseguro, hermano. Van a venir, pueden venir, te tocan a tu puerta. El hermano Panchito, pues a ver, dígame, hermano, mire, yo estaba orando y el Señor me dijo que le trajera esta bolsita de comida. Ahí tu fe va a aumentar, porque sabes que Dios cuida de ti. Y esto puede pasar siempre. Siempre.
si no tienes trabajo, si no tienes comida, si estás enfermo y no sanas, si uno de tus hijos tiene una enfermedad de muerte. Acepta, Señor, mi hijo está enfermo, dicen que se va a morir, hágase su voluntad, Señor. Usted me dijo que no nos preocupemos, hágase su voluntad. Si es el tiempo de que mi hijo, mi hija se tiene que ir, hágase su voluntad, Señor, denos. Yo le pido, Señor, que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hágase su voluntad. Tú en el momento que tú decides la voluntad de nuestro Padre Dios, como si Dios estuviera así, bueno, si no hicieras esto entonces, no, hermano, Dios es amor. Dios es amor. En el momento que tú haces eso, Dios te va a sanar a tu hijo, a tu hija. Porque verdaderamente estás poniendo tu confianza en Él. No hipócritamente, sino verdaderamente. Hágase su voluntad, Padre. Tú haces eso. ¿Quién es el que está haciendo eso? Satanás. Viene Jesús y dice, a mis hijos no los tocas. ¿Quién es el que causa la enfermedad? Satanás. Satanás. Entonces, donde está Jesús, Satanás no puede entrar, hermano. Ahora, no es lo mismo un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, a un hijo de 30 años, de 25 años. Siguen siendo tus hijos, pero ya llega un tiempo también donde tus hijos deben dar de testimonio de la fe de Dios. O sea, el Señor también, y especialmente cuando se casa. Ya una vez que se sana, se casa, ya es una familia nueva. Ya el Señor ahora le pide cuentas a tu hijo, pero siguen siendo bendecidos por tu fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dios bendijo a la descendencia de Abraham por la fe de Abraham. Bendijo a Moisés, bendijo al pueblo de Israel por la fe de Abraham. Y estos son sus mandamientos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Entonces, enfóquense en eso. Enfóquense en Jesús, en honrar a Jesús. Somos salvos por lo que Él hizo. Si hay algo que tenemos que decirle a Jesús es, gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Todos los días, gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Gracias, Jesús, por haber llevado el castigo que yo merezco. Gracias, Jesús. Tú haces eso, tienes el amor de Dios en ti, puedes amar a tu prójimo. Vienen tus hermanos, tus hermanas en contra de ti, tus amigos, ámalos. Ámalos. ¿Cuándo es cuando no los amas? Cuando no estás enfocado en Jesús. Si te desenfocas de Jesús, no vas a poder amar a tus hermanos. Juan dice en esta carta, los mandamientos de Dios no son difíciles, no son gravosos. No es difícil. Amar a Jesús no es difícil. Amar a nuestro prójimo no es difícil. Es difícil cuando somos orgullosos. Es imposible cuando somos orgullosos. Entonces, no seamos fariseos. Amemos, una vez más, oremos por el pueblo de Israel, oremos por el pueblo de Palestina. Porque Dios ama al pueblo de Israel, pero también ama al pueblo palestino. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.